Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Onda Abierta, el programa de la gente despierta, y estamos transmitiendo desde la plataforma de JMS Radio aquí en Puerta de Hierro, en Pachuca, Hidalgo. Y pues quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Manu Rodríguez, que pues el día de hoy vamos a hacer un análisis de héroes y villanos. Y de esos líderes, ¿no, mi querido Lalito? Porque yo digo que de ahí parte todo. De ahí parte o el lado oscuro o el lado bueno de la fuerza. Pero sería bueno determinar de dónde surge cada cosa, ¿no? Pues es que mira, vámonos a unos ejemplos claros, ¿no? Que creo que hemos tenido a lo largo de toda la historia. Y pues creo que hemos contado con una cantidad grande de personajes, mi querido Lalito, ya sea tanto buenos como malos. Y bueno, a un punto de vista, tú dices, o más bien tú nos mencionas cómo es que llegaron ahí. Claro. Pero, ¿tú qué crees que sea? ¿Un líder nato o el líder se hace? Pues no sé, Manu, la verdad ahorita yo ya tengo un montón de dudas. ¿Sabes yo quién tengo en la mente? Sí. En paz descanse Fidel Castro Ruz, Ok. que en un momento se postuló como uno de los grandes líderes de Latinoamérica, bueno, más bien del Caribe, también latinos, ¿no? Pero al final de la historia, cuando gana la Revolución Cubana, pues se convierte en el país económicamente peor manejado del continente, bueno, del continente americano y de las islas caribeñas, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo se sentirán ahorita el pueblo cubano después de... Pues ya falleció Fidel Castro, pero pues el legado de este adalid, de la justicia, que supuestamente quiso liberarlos de la opresión de los Estados Unidos, y pues viven mucho peor, ¿no? Digamos, México es un país que ha vivido bajo la opresión, la presión de Estados Unidos, y no recuerdo haber pasado un momento así. Sí, momentos difíciles, a lo mejor en los 90s, en el 85, ¿no? Con las crisis económicas, pero no es para tanto, ¿no? Entonces, yo sí tengo esa confusión porque, digamos, en el discurso, Fidel Castro Ruz, pues no manches, o sea, se oía bien, convencía el señor. Pues era una persona que tenía ese poder del habla verdadero, ¿no? La verdad, cada uno de los discursos que llegó a dar Fidel Castro, pues lo hacía con mucha determinación. Y ahorita, pues no podemos nosotros darnos a todos solitos con el dedo. Debemos de ver y aceptar que fue uno de las peores cosas que les pudieron haber pasado a los cubanos, ¿no? Pues vamos a ser honestos, mucha gente que viene de Cuba pues se queja, ¿no? Incluso, o es más por eso se fueron. Y lo triste es que esto fueron décadas, mi Lalito. Décadas y décadas y décadas. Y ahorita con el hermano. Y no sé, digo, a un humilde punto de vista, yo creo que también pues ahí sí aplicamos la de meterte de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, ¿qué revolución? ¿Qué tipo de semi-independencia? O sea, cuando vuelves al régimen y nada más te das cuenta que este señor, pues, lo único que tenía era esa labia. Pues sí. ¿Por qué? Porque en sí es un control total. Entonces, ahí es donde decimos, ¿no? De aquí se parte el queso. Lo bueno, lo malo, y obviamente, pues, la decisión. Que yo creo, mi querido Lalito, a veces es más fácil, yo creo, que caer del lado malo, porque ser bueno está cañón. Mucha gente lo hace. Sí, mira, vamos a ser honestos. Un día, al menos un día, imagínate hacer ese ejercicio todos, ¿no? Que un día todos tratemos de ser buenos. Está difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque vas en tu auto y ya se te atravesó el otro, ya le recordaste el 10 de mayo, ya te enojaste, ya te bajaste, ya se le hiciste de tos, el otro ya se bajó, ya se golpearon, ya hubo una demanda, ya hubo otro choque, o sea... ¿Me explico?
Pues sí, y aparte, a mí me gustaría hacer otro comentario para abrir boca, de esta cuestión de entre el héroe y el villano. Pues digamos un político X, ¿no? No sé, aquí uno de moda Alfaro, el de Guadalajara, A ver. ¿no? Vamos a poner que ahorita obviamente está en dimes y diretes con el último hallazgo que tuvieron ahí en Jalisco de este campo de exterminio, y que supuestamente pues ya estaba bajo control de la PGR, ya estaba todo bien asentadito, y pues vuelta a funcionar, ¿no? El campo de exterminio. Y pues ahorita está en el ojo del huracán, pues si él tuvo que ver o no tuvo que ver, ¿no? Obviamente pues no lo sabemos, tampoco podemos decirlo, es lo que dicen las noticias, lo que están analizando, pero podemos suponer que eso es cierto o que es mentira. Si suponemos que es mentira, pues entonces habrá sido un político pues bastante bueno. Pero si decimos que eso es mentira, pues entonces sí nos encontramos con esto que yo te quiero comentar, de cuando una persona con poder político, poder económico, es una pantalla, ¿no? Pero detrás de él hay un montón de cosas que con que no se vean es suficiente. Entonces, ¿quién es o quiénes somos nosotros, no? Yo creo que sí, esa es la pregunta, o más bien en qué creemos nosotros, ¿no? Porque vamos a ser honestos, digo, es muy difícil que una persona sea honesta consigo misma a veces, ¿no? Imagínate con los demás. Ahora, si nos vamos a intereses tanto políticos como sociales, como comunes, como personales, siempre va a haber dos bandos. Lo chistoso y lo feo aquí, o lo triste, como tú lo mencionas en el caso de quiénes somos, es verdaderamente en qué estamos creyendo, o sea, de qué lado, de qué postura estamos. Pero ahora, con tanta sobredosis de información, tanta exposición, pues ya no se sabe qué es fidedigno, ¿no? Fíjate, hace poco estaba yo oyendo una noticia de que le tienes que poner 6 gramos de sal, de mar, al agua que bebes. Para alcalinizarla, ¿no? Y tiene un discurso bastante lógico, y dice, no, es que el agua, pues no nada más es agua, sino que es un electrolito que tiene que tener sal, pues porque es a través de lo cual se conduce nuestro campo electromagnético. Y yo digo, me suena, pero a la vuelta de la esquina salió otro, es que te dicen que tienes que ponerle sal, pero eso no es, ¿sabes qué hice? Lo quité y dije, ya no quiero saber nada, porque siempre tráiganme un tequila, dices. Creo que lo único que sé que realmente es bueno es el mezcal. Ay, ese que no, hombre, buenísimo. Yo igual, porque para todo mal, pues un mezcal, ¿no? Pero eso es lo que te digo, o sea, que esto es muy bueno. Sí. No, que esto es muy malo. ¿No? Estaba con toda esta jalada de la ascensión y las cuestiones de, pues, la visita de los amigos extraterrestres que supuestamente vienen. Pues hay un montón también que dicen, no, vienen a guerrear y vienen a colonizar y no sé qué tanto. O vienen a vigilarlos, miren, ellos tienen contactos con dueños del planeta, o sea... Y si te das cuenta, hermano, nosotros tenemos un gran dilema con esta cuestión de lo bueno y lo malo. Todo el tiempo, Lalito. Y a mí me parece, fíjate, estaba yo escuchando que, digamos, dice, tú tienes que vibrar alto para que las cosas te salgan bien. Y a alguien se le ocurrió decir, tú piensas que vibrar alto es vibrar de manera positiva. Y alguien me metió una espina, porque dice, es que también los malos vibran alto, por eso les va bien. Pues es que sí, pero mira, vámonos a lo honesto. Yo creo que el vibrar no está peleado con el hecho de decir, esto sí y esto no. Vámonos a la lógica, así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, un partido de fútbol.
Digo, por ende, o sea, o por lógica, pues no me voy a ir a sentar a la porra contraria, ¿no? Y menos gritar cosas desde ahí. ¿A qué te expones? Te expones a que te peguen, te expones a que te digan de cosas y ya, ¿no? Pues eso es lógico, o sea, por ejemplo, ahí es donde yo creo que entra la lógica hasta del mal o la malintencionada, así como de, pues ¿para qué haces bronca, papá? No, mira, relájate, esto se soluciona por acá y dan la vuelta. Pues ¿Por qué? Porque son prácticos, porque no se están, bueno, yo lo considero así, ¿no? Porque tenemos las dos posturas, la postura mala, malvada, de poder, de tiranía, y tenemos aquella de liderazgo, de conducción, de visión, ¿no? Pero yo digo que no está peleada una con la otra, Lalito. Mira, man, te voy a poner otro ejemplo. A ver. ¿Te acuerdas del tipo ese que en el Estado de México echó un perro a un caso de carnitas? Creo que sí escuché. Fue muy sonado y bueno, terminó en la cárcel. Ajá. Y si te vas a China, eso no es malo. Fíjate que, exacto, ¿no? Es más, hay cuestiones o hasta chistes de televisión. Dicen, no, pues eso pasa en un país tercermundista todos los días. Pues sí. Por ejemplo, bien dices, ¿no? La gastronomía, el perro. Pero nosotros que comemos insectos. Nosotros en el bello, ¿vale? No son cuates, el perro es tu cuate. Y somos los grandes hipócritas, porque bueno, yo le he preguntado a mucha gente, están bien buenos los tacos, pero son de perro, pero están buenos. Carne es carne, Lalita. Y digamos, en Guanajuato es bien sabido que mucha gente procesa la carne de perro para la birria. Ok. No sé si sea cierto o sea mentira, ¿no? Quisiéramos pensar que no. Pero lo tienen tan asumido. Toda la gente de Guanajuato. ¿Sí? Y están así llenos los puestos de birria. Es que es buena. Entonces, la carne. aquí tenemos un grave problema. No sé si en México, en Latinoamérica o en el mundo entero. Con esta cuestión de lo bueno y lo malo. Como que todo el mundo queremos ser buenos. Claro. Pero a veces lo que es bueno para mí es malo para el otro. Y eso es lo que hace complicada la cosa, ¿no? Yo digo, bueno, pues, ¿qué dirá don Fidel Castro Ruz? ¿O qué nos hubiera dicho? Si le hubiéramos cuestionado si era bueno o malo lo que hacía, yo digo, él hubiera estado segurísimo, certísimo, de que el mundo era maravilloso, ¿no? Después de que venció la Revolución Cubana, el mundo brilló. Se abrieron los caminos de la abundancia, empezó a llover, ¿no? Dinero. O sea, para él. Y yo digo, bueno, pues eso es muy bueno. Sí, porque a fin de cuentas hay un cambio. Bueno, pero no más eso, ¿no? Es que a eso vamos, mira. Vamos a ser honestos también, mi querido Lalito. Creo que uno de los rasgos principales de un líder, ya sea villano o héroe, es eso. O sea, el hecho de la expectación. El hecho de que, pues, este cuate, aunque no haga nada o sí lo haga, ya formó parte de la historia. Me está gustando mucho tu planteamiento. ¿Sabes por qué? Porque mira, Lalito. Vámonos a un ejemplo muy burdo. Ha habido líderes que decimos, carnal, no hables. Por favor, no vayas a hablar. Y menos en inglés. En el idioma que sea, mira, no hables sea con ni todo en español. respeto. Por favor, no lo hagas, ¿no? Ajá. Vamos a ser honestos. También ha habido gente, yo creo que con la menor preparación y con más determinación y más corazón para hablar, Lalito. ¿Sabes a quién me vino la idea? Benito Juárez. Claro. ¿No? Por ejemplo. Benito Juárez, dentro pues que era parte de los autóctonos, ¿no? Uh-huh. Políticos autóctonos, pero sí muy estudiado. Mal visto, si tú quieres, yo pienso. Sí. ¿No? Si lo comparabas con los demás políticos que estaban uh-huh. españolizados, ¿no? Bueno, todavía con algo de españoles,
pues creo que fue un evento bastante difícil para Benito Juárez. Y al final de la historia, él fue muy resiliente al terminar, bueno, hasta su muerte, pero pues no se dio por vencido. No, pues con eso ideal. Y tenía ideales. Uh-huh. Y a mí me parece que, digamos, una visión global ayudaría mucho. Digamos, cuando yo, el caso de las personas que padecen cáncer, Uh-huh. y de alguna manera la libran, o han vivido algo muy difícil, ¿no? Como el asesinato de un hijo, Okay. y se dedican a dar conferencias. Y ¿por qué? Porque tienen la visión de yo no quiero que sufran, o yo quiero compartirles mi experiencia, por si acaso les pudiera ayudar. Claro. Es que, mira, a eso es a lo que voy, mi querido Lalito. Y yo quería ahondar en esto, ¿no? Hay mucha gente, y tú lo has visto en aulas, lo has visto en edificios, en instituciones, lo has visto en muchos lugares, en la calle, Uh-huh. qué sé yo. De verdad hay mucha gente líder. Mucha gente líder. O sea, hay gente que, por ejemplo, en su casa es el principal proveedor y lo hace bien, Lalito. Uh-huh. Hay gente que no se tiene a su cargo tal función y lo hace de maravilla, Lalito. Lo hace con el corazón, lo hace con el gusto. Aquellas personas que son hospitalarias, o sea, yo creo que el ejemplo no viene peleado con la fama y el hecho de que, a ver, pues, pon la cara, ¿no? Porque eso también es muy difícil. Por supuesto. Eso es totalmente difícil, porque mira, quieras o no, te cae la culpa de lo que hace el otro. Sea bueno o sea malo. Uh-huh. ¿No? No, pues ¿quién es el líder? Tú. Ah, pues tu gente, dile. ¿Cómo lo cambio? Eso es lo que tiene que hacer un líder. Y estamos de acuerdo que desgraciadamente tenemos más jefes que líderes. ¿Por qué? Porque se hace lo que yo diga y como yo diga. Ok. Se hace de esta manera. No me interesa lo que pienses, o sea, así se hace y lo quiero hacer. Ajá. Todavía. No, Porque sí. todavía existe. Aquí en Hidalgo no, y mucho menos no. Yo difiero. Sí, Lalito. Mira, te voy a poner dos ejemplos de personas buenas, a ver qué opinión te da. A ver. Mira, Sí, porque ya hemos dicho mucho maleta, ¿no? tenemos esta cuestión de El Salvador, Nayib Bukele. Uf. Y es un líder o un villano. Para mí es un señor líder. Y el presidente boliviano. Oh, sí. ¿Qué opinas? O sea, sí se lleva. Mira, Son dos personajes, se supone que muy buenos, uh-huh. ¿no? Un poquito crecido Nayib Bukele, porque ya ves lo que decía, que México estaba fallando, porque él había controlado rapidísimamente. Pero no es lo mismo controlar un grupo de pandillas que el crimen organizado, o sea, es algo distinto. Bueno, yo ahí difiero un poquito porque vamos a ser honestos, las maras eran casi un cártel. Casi. Casi, Pero no tenían casi la un estructura cártel. de un cártel. Jamás Pues lo de hecho tuvieron. operaban con los cárteles, casi operaban con Había los cárteles. algo, pero no, había mucha diferencia. Yo creo que no. No, sí. ¿Por qué? Porque digamos que acá es que ese es otro tipo de líder, mi querido Lalito. Y quieras o no, los hemos creado desde ahora. La narcocultura ha creado líderes, como el Chapo, Sí, claro. como el Mayo, como mucha gente que incluso, o sea, Que inclusive desde su perspectiva y en el grupo donde se mueven, en el entorno donde se Exacto. mueven, son líderes. exacto. Y son benefactores. Eso, pero a ver, por ejemplo, ¿por qué compras el ser benefactor? Pues ellos lo están haciendo obviamente por el narco. Y obviamente ese es un problema. Obviamente no es la misma dimensión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como tú bien lo mencionas, o sea, son varios cárteles, ¿no? Y acá nada más son dos pandillas. Que hay que erradicar porque bueno, pues podemos cambiarlo. Pero por ejemplo en México, que no se ha podido cambiar eso, ¿por qué? Porque
hay una soberanía, porque hay una democracia, porque pensamos que se puede cambiar de manera diferente, bueno, es otro contexto. Pero vamos a ser honestos, digo, el contexto en El Salvador era terrible, Lalito. Sí, no lo vamos a negar. Sin Imagínate. embargo, digamos, inclusive, hablando de estructura... A mí se me hace muy temerario lo que dijo, ¿no? Que por qué México está fallando. Ajá. Pero yo creo que ahí debería de calmarse porque, por ejemplo, así como opinan del Salvador y de las estructuras que tienen ahora para el control de las maras, pues es lo mismo en México. O sea, ¿por qué? Porque en México no tenemos ese problema. Uh-huh. Es muy distinto como lo acabas de mencionar. Tal vez sea hasta de dimensiones más grandes y más... Pero es que se queda en el armamento, mano. O sea, Principalmente. Está lejísimos una Mara Salvatrucha en su mejor momento que el cartel de Jalisco Nueva Generación. Claro. Acabas de ver lo que acaba de suceder en la frontera de Jalisco y ¿cómo se llama? No es Guanajuato, es Michoacán. Que de plano fue una emboscada, ¿no? Uh-huh. Al ejército mexicano. Así es. Y digo, ¿quién hace eso, no? ¿Quién? Bueno, estamos hablando no de otra cosa, sino... El otro líder. De un liderazgo compitiendo con otro liderazgo, ¿no? El oficial. Y la lucha continua, ¿no? En este Ajá. caso, que es lo que creo que es la base del tema. O sea, el bien, el mal. El héroe y el villano. Yo creo, mi querido Lalito, que también todo buen líder debe de tener conciencia sobre esa dualidad que se puede tener, que es el hecho de decidir algo bueno o algo malo. Uh-huh. Y que eso no, pues para eso se necesita tener agallas, se necesita tener para control todo. Y verdaderamente decisión. Para ser un líder o para ser un villano necesitas un buen calibre de valor, ¿no? Por decirlo de la actitud, ¿no? Actitud. Uh-huh. No es sencillo, el liderazgo nunca va a ser sencillo. No, sí, no. Manejar un grupo, digamos, tener una organización de miles de personas. Uh-huh. Obviamente tiene su problemática, no es sencillo. Claro. Y bueno, pues el Estado maneja pues todo un país y ellos a lo mejor un poquito menos, pero son grandes grupos criminales que de alguna manera sí requieren de capacidades especiales, ¿no? Sí. Que a lo mejor también dijeras, ¿por qué no se volvió héroe, no? Porque tenía cualidades y tenía valor y tenía un montón de cosas, ¿por qué se fue para allá, no? Fíjate que ahí, y yo creo que es lo que coinciden todos. Es más, mira, yo en un tiempo me clavé mucho precisamente en el tema del narcotráfico. Comencé a consumir todo tipo de noticias, todo tipo de información en revistas, en periódicos. Y al ahondar un poco en cada una de las biografías de los diferentes líderes del crimen organizado, siempre la constante ha sido la pobreza. Todo el tiempo. Entonces, yo creo que también aquí lo mal enfocado, o sea, no vamos a tener un líder perfecto porque pues esos dejaron de hacerlos en los 90s, Lalito. Creo que antes, man. Mucho antes, no, claro. En 1940, ¿no? Hasta antes, Lalito. Entonces, la cosa aquí es, a veces, y bien lo dicen hasta en una película, aquí no haces lo que quieres, sino lo que puedes. Uh-huh. Entonces, vamos a ser honestos, o sea, en aquellos entonces, o para aquellas personas, verdaderamente el no tener que comer, digo, creo que lo que es comer, dormir, o sea, necesidades básicas, ¿me entiendes? Es lo primordial, y esa era la necesidad de ellos. Uh-huh. Lo que vemos ahora es una necesidad de atención. Porque estamos haciendo ruido acá, estamos controlando esto de aquí, nosotros somos los o él. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, o sea, es ese tipo de mercadotecnia. Tú te vas a un lugar donde obviamente pues la pobreza es extrema. Ah, miren, tengo tanto, ¿quién la atora? ¿Quién le entra? Aquí trabajo, pero de esta manera. Bien pagado, pero así. Y el que avisa no es traidor.
vámonos a lo siguiente. Los cárteles que reclutan a los migrantes. ¿Tienen de otra? No, o sea, o dices sí o te mueres. Y entonces, ¿qué hace el otro? Pues sobrevivir, adaptarse, volverse alguien mejor. O sea, verdaderamente la adaptación a veces es no nada más vivir, sino sobrevivir. Y la sobrevivencia del más fuerte sigue siendo presente en toda cadena alimenticia. Fíjate que se me está armando una idea aquí en la cabeza para hacer el análisis de este personaje tan polémico que para unos es el gran villano de México y para otros fue un gran líder, Porfirio Díaz. Sí, claro. Sí, y te voy a decir una cosa, sí. Si nosotros nos ponemos, digamos, si nos ponemos la camiseta de México, la verdad nos metemos en problemas porque ¿cómo determinamos nuestra mexicanidad, ¿no? ¿En función de qué? Porfirio Díaz tenía un país que había sido invadido, ya había tenido su proceso independentista, estaba comenzando con sus procesos de política y republicana. Entonces él estaba en un mundo que él lo veía tal cual, pues como un grupo de descendientes de aquellos españoles que conquistaron Tenochtitlan y Mesoamérica, y pues aquellos rescoldos que estaban por ahí, que había que estar jalando, ¿no? Los indígenas molestos, ¿no? Flojos, improductivos, en una visión de hacer de México un país de primer mundo, con mucha similitud a Francia, según su teoría, ¿no? Su idea. Pero a ver, ese señor igual estaba enamoradísimo. Estaba enamorado de Francia, estaba de la cultura francesa. Totalmente. De hecho, pues nuestra Constitución tiene muchos elementos franceses. Entonces, ¿a dónde yo voy? Mira, lo podemos realmente culpar por haberse reconocido él como un criollo, como ¿no? Tenía mucho de indígena, pero un indígena que había visto y sabido y oído que México había estado sufriendo, ¿no? Un atraso, los problemas que tuvieron ya después de la independencia. México se fue a pique económicamente y él quería sacar ese México pujante, moderno y todo eso, ¿no? Los ferrocarriles, sí. La industria y todo eso. Él tenía esa visión, pero pues relegaba a su propia... Tenía más de indígena que de criollo, ¿no? Sí. Pero finalmente él quería y tenía esa visión, una visión desde abajo. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, sin duda. Era una visión de querer alcanzar, querer llegar a ser. No lo podríamos culpar por eso. Pues es que no, porque vamos a ser honestos, digo, él peleó en una guerra, era otra época, o sea, todos aquellos caudillos, y creo que tú te puedes dar cuenta, como Zapata, como Villa, como todos aquellos aguerridos, ¿no? Gente que verdaderamente pues, no tomaba las palabras, sino las armas, ¿no? Sino la cuestión de decir, ¿sabes qué? Pues no te metas conmigo. Todos ellos tienen, no sé cómo decirlo, mi querido Lalito, pero hay algo muy común, que es el hecho de la visión. Ser visionario también es parte de un líder. Ser visionario es decir, mira, ¿sabes qué, Lalo? Vamos a hacer esto. Ahora vamos a cambiar la estructura y la vamos a pintar de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque se mete el sol y hace más calor. Vamos a oscurecerlo para que no haya tanto. O vamos a cambiar esto. Pero es una visión de, sea bueno o sea malo. Entonces,
el líder que no tiene una visión a futuro, porque por algo está peleando, mi Lalo. ¿Pero por qué peleas? Porque quieres alcanzar. Claro, quieres llegar. Y mira, Benito Juárez, desde la perspectiva que tenía del indio oaxaqueño, del indígena oaxaqueño, no sé, a él sufrió mucho en todo su mandato. Llegó el momento en que el Estado mexicano viajaba en un carruaje. Sí, ¿lo ubicas? Él tenía todo el teje y maneje de todo el Estado mexicano en su carruaje. ¿Por qué? Porque no podía estar tranquilo en ningún otro lado. Estaban levantamientos por todos lados, gente que estaba en contra de sus principios, su política y su visión. Y pues también el hecho, ¿no?, discriminatorio de que pues fuera un indígena. Y eso es todos los tiempos. Mira, nuestra querida presidenta lo sufre ahora por ser mujer. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que es difícil el hecho de que va a llegar el momento en que la historia va a calificarte como héroe o como villano. Sí, sin duda. ¿No? Y a lo mejor los mexicanos somos muy discretos. Pero yo creo que no, Lalito. Yo creo que somos. No lo oímos a viva voz, así de, ¿sabes qué? En 1985 hubo un vendepatria, ¿no? Pero si has visto mucho mexicano que dice. ¿Te acuerdas? Híjole. ¿Sí o no? Es a nivel de chisme, güey. Es que vamos a ser honestos, o sea, a un mexicano. Mira, los mexicanos no perdemos ni los chistes, mi Lalito. Ajá. No perdemos ni los chistes. Así sea más canijo, más abusado el americano, el francés, el ruso, el alemán. ¿Por qué? Porque no. Pues está loco. Que no son más abusados. No. O sea, yo no le veo que le falte nada al mexicano. Más bien, lo que sí nos falta, yo creo, yo creo que lo que sí nos falta es un poquito de humildad a veces. Porque vamos a ser honestos, cuando nos va bien, pues todo está perfecto, ¿no? Pero cuando nos va mal, híjole. ¿Cómo vienen las quejas? Es que esto, es que aquello, es que el gobierno, es que Dios, es que la sociedad, es que... Mira, quisiera saludar a nuestros amigos que nos están viendo. Esmeralda Rosales, otra vez te veo por aquí, mi querida amiga, muchísimas gracias por estarnos viendo el día de hoy. Espero que este programa te sea de interés. Jesús Ángeles lo está viendo, Erendira Vera lo está viendo, y Jesús Ángeles nos comenta lo siguiente, hermano. Presta mucha atención. Fidel estableció el siguiente sistema de comida: un bollo de pan al día, 2 libras de pollo al mes, 6 libras de arroz al mes. O sea, 2 libras de pollo al mes. Caramba. 7 onzas de frijol al mes, 4 onzas de café al mes, 1 litro de leche diario, 12 huevos al mes. Mano, 12 huevos al mes. Esto es por persona, mi querido Jesús Ángeles. 6 libras de azúcar al mes, 1 barra de jabón al mes, 1 tubo de pasta de dientes al mes. ¿Héroe o dictador? Caramba. Pues bueno, nosotros damos datos ahí. Ya cada quien saca sus conclusiones. La verdad es que, bueno, sí, la Revolución Cubana sí fue todo un caso. Sin duda. Y la verdad es que, pues digamos, la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, que redundaron en situaciones, sí, de una evolución, ¿no? Después de la revolución hubo una evolución, pues surge la revolución industrial y todas esas cosas. Caramba, dices, es parte de un proceso, ¿no? Sangriento si quieres, pero de un proceso de avance. Evolución. ¿Y qué onda con la Revolución Cubana? Bueno, yo ahí igual difiero, porque mira, no difiero en el hecho de decir, la Revolución Cubana fue bueno, o sea, fue algo que tuvo que pasar, fue un acontecimiento que está ahí. Hay cosas que no se pueden cambiar, y hay otras cosas que pues yo creo que nunca cambiaron. Es que yo creo que les faltó avisarle a don Fidel que la cosa era mejorar, no empeorar.
pues no convertirse en lo que tanto dices que vas a destruir, ¿no? Pues sí. Yo creo que eso, mira, eso lo pasan hasta en las películas. Anakin se transformó en Darth Vader y fue el villanazo de villanazos. Sin él no existiría Star Wars. Pero era malo. Pero fue bueno también. Pero es que se hizo malo porque era bueno en jugar. O sea, ¿para dónde va el líder hoy en día, mi querido Lalito? De este lado está cabrón, pero te voy a decir, digamos, en los Emiratos Árabes, hay muchos países petroleros que en serio nadan como Rico MacPato, ¿no? En dinero. No, pero... Pero hay una repartición, a lo mejor no equitativa, pero hay un nivel de vida muy, muy saludable para todos, Sí. ¿no? Entonces, no, en esos países no hay pobreza. Yo creo que el jeque, pues no manches, está podrido en lana, ¿no? Sí, porque no vamos a meter las manos al fuego porque la cuestión se ajusta, ¿no? A lo mejor sí hay una exageración de acumulación por parte del jeque, pero todos los demás viven bien, ¿no? Pues sí, ahora sí que no, digo, no vemos a una persona mendigando, ¿no? Como en Estados Unidos, no vemos a una persona mendigando como en México, no vemos a una persona mendigando como en, ¿te gusta? Colombia, Rusia, otros países. Y si lo vemos o nos hacemos de la vista gorda. En Rusia hay pobreza. Claro. En Rusia, en Estados Unidos hay pobreza. Y un buen. Pero a ver, Lalito, a eso es a lo que voy. ¿Dónde están los líderes? Por ejemplo, este señor, nuestro querido vecino, nuestro querido güero vecino, ¿no? No se cansa de señalar al pueblo mexicano por todos y cada uno de sus errores, porque obviamente tenemos errores. Así como todo tipo de convivencia social, la convivencia entre países, no es que venga siendo lo mismo, pero viene siendo algo parecido. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos siendo señalados. Cuando, discúlpame, pero al vecino lo señalan y miles de dedos. Pero lo curioso o lo chistoso es que aquí la palabra válida es de una sola persona, que obviamente se vio amparada por votos, que obviamente se vio amparada por gente que piensa igual, ya sea cerrados o no, pero ahí está. Vamos a recordar un poquito esta cuestión, la polémica del bien y del mal, el mito de lo bueno y lo malo, podríamos decirlo así. A mí me parece que digamos, te parecería, por supuesto que Porfirio Díaz tenía una excelente idea de progreso, por supuesto que era así. No era del todo justa ni inclusiva. ¿No? Él sí pintaba su raya con los marginados y pues se rodeaba, según su propia visión, pues, de esa caterva, por decirlo de alguna manera, o ese grupo de la élite mexicana de aquel entonces, ¿sí? Y era, bueno, pues era donde se manejaba, pero pues sí habría terminado beneficiando a uno a los de haber cumplido su sueño, sí habría terminado beneficiando a todos, ¿no? Hasta los marginados, o quién sabe. Pero finalmente, pues, en un país donde mueves dinero, pues, alcanza para todos. Claro. Entonces, la cuestión es, ¿desde qué perspectiva tenemos que analizar las cosas y qué tanto, no? Digamos, recuerdo a Caro Quintero, el día que lo apensaron, que dijeron, déjame libre, yo pago la deuda externa. Y era un tiempo donde el narcotráfico en México no era tan complicado, ¿no? Yo creo que sí, pero no era tan, o sea, no se veía lo que vemos ahora. O por lo menos no estaba dirigido a un mercado nacional. Aparte de eso, también habían códigos, existían más códigos. Incluso entre los mismos narcos existían esos códigos donde obviamente ni mujeres ni niños, que bueno, esto tampoco se respetaba porque había ajustes, ¿no? Pero lo que voy es, esto de la violencia en el crimen organizado que vemos en cuanto a levantones, todo este tipo de los ajustes,
gente abandonada, tirada ahí, o sea, con narcomensajes y todo ese tipo de, pues sí, que es violencia pura, pues obviamente viene de un grupo armado, que en este caso pues fueron los Zetas, ¿no? Los Zetas cuando se separan del cártel del Golfo y forman su propio cártel, bueno, pues tienen una manera de operar. Entonces, esta se ve imitada por los demás cárteles y obviamente por las mismas repercusiones, porque me dices, oye, tú me matas, yo te mato. Empieza a haber competencia. Claro, entonces los códigos cambian, la convivencia cambia, el tiempo cambia, los tipos de drogas cambian. Porque ¿qué se traficaba antes? ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en donde quisieron recuperar la armonía Sí. dentro de la estructura de los carteles? Porque pues ellos venían de ser una familia. Exacto. De los Arellano Félix más los de Sinaloa. Uh-huh. Ellos eran primos en origen y después pues se complica, ¿no? Se diversifica el crimen organizado y empiezan a tener pugnas, ¿no? Sí. Hay dos cosas que yo digo, bueno, fueron como que los precursores de una violencia mayor cuando se intenta hacer el trato, no vamos a decir nombres, con el cartel de ¿cómo se llama? Los veracruzanos, los carteles del Golfo, y reciben una traición. Y aparte el ejemplo desde Colombia, ¿no? Porque pues es que a mí me parece que fue el primero que se voló la barda en cuestión de violencia, ¿no? O sea, tirar un avión. es que bueno, aquí hay otra cuestión. Yo creo que el hecho del poder o de contar con, imagínate, o sea, porque ya no eres pues el dealer, ¿no? Ya no eres la persona que te vende, no, o sea, movemos toneladas, se exporta en tal país, o sea, imagínate ese señor siendo buscado, ¿no? Por el FBI, va y se toma una foto afuera de la Casa Blanca con su hijo. Yo creo que la antesala de todo esto es precisamente no poner límites. Y vamos a ser honestos, México ha repetido su historia una y otra y otra y otra vez. Porque aunque los personajes estén ahí, aunque las circunstancias estén ahí, eso ya es un patrón que se sigue. Mira, ya es un ejemplo. Ya es un ejemplo, tal vez no muy bueno. Y es más, somos un ejemplo ya hasta reconocido. Nos reconocen así en todo el mundo, que por el nivel de violencia, que por el nivel de esto, que por el nivel de aquello, por todo lo que se ve y todo lo que está ahí en las noticias. Como son estos ajustes, estas emboscadas, ¿no? Vamos a ser honestos, no es algo que sea sencillo de quitar. Y esto está muy, muy, muy arraigado en las venas del mismo país. Pero me explico, o sea, no seguimos, o más bien no buscamos verdaderamente ese liderazgo en nosotros, Lalito. Tenemos que escoger un modelo. Sí, todo el mundo lo hace, mamá, papá, tíos, algún profesor, no sé, alguien que tú conozcas y admires. Pero ¿por qué se admira a la gente? ¿Por qué quieres ser como ellos? Pues porque obviamente hay una necesidad y obviamente también hay un detonante. Entonces, yo lo que recomiendo es, escojan bien a sus líderes, escojan bien esos ejemplos. No sé, supongamos, yo que soy fan de Nayib, bueno, pues me voy a poner a estudiarlo. Sí, viene de cuna, tal es, o sea, como que en el momento de verdaderamente informarte, porque tienes esa necesidad de saber qué es, digo, eso nos quedó completamente entendido cuando fueron las elecciones, porque obviamente pues escogemos o tenemos ese poder que es el voto de decir esto va a ser diferente. Pero tú dime, Lalito, ¿en algunas cosas lo hicieron diferente? No, ¿por qué? Porque tendemos a eso, a caer una y otra vez. Y nos fijamos y decimos, no, pues ching, ya lo hice así, como ya hice así la tarea. Pues sí. Quieras o no, es una labor y obviamente, yo digo que es difícil, porque obviamente pues
Nos vamos por la mejor, lo que más nos gusta, nos vamos por la mejor postura, por lo que más nos conviene, nos vamos por no tener problemas, por evitar, la razón que sea. Pero vamos a ser honestos. Nos quejamos, pero ¿de qué nos quejamos? Pues de nuestras elecciones, ¿no? Obviamente de aquello que decimos, mira, esto está bien, esto está mal. Pero verdaderamente sabemos elegir, yo creo que ahí no. Y es ahí donde aquellos que, por ejemplo, sentimos que una persona tiene tal poder al momento de hablar o de expresarse o de hacer cualquier cosa, eso obviamente pues habla de un movimiento de masas, habla de una moda, habla de un cambio, de algo que se va a quedar escrito y que no se va a borrar. Entonces yo creo que hay que hacerlo de la mejor forma. Tenemos tantos y miles de ejemplos, pero verdaderamente no vemos. O queremos o no queremos verlo, que es lo peor. Mira, si recordamos la teoría de los sistemas, teoría de sistemas, vas a recordar que siempre va a haber fuerzas, ¿no? Desde afuera, de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, ¿no? Va a haber fuerzas que intentan proteger el sistema, conservarlo. Todo el tiempo. Y va a haber fuerzas que intentan derrocarlo, ¿no? Lo vemos cotidianamente desde nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo le estaban por todos lados, ¿no? Llegando con críticas y todo eso. La doctora Claudia Sheinbaum, pues no es la excepción. Claro. Tiene también su grupo de detractores. Y aquí es donde vemos ese sistema, un sistema que se defiende y también que es agredido, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza, digamos, nosotros dentro del contexto de lo que fue el neoliberalismo, que gracias a Dios no duró tantísimo, ¿no? El gobierno revolucionario pasamos al neoliberalismo y ahora la 4T, la cuarta transformación. Y a mí me parece que, pues sí, fue un sistema, el neoliberalismo, que pues se agarró de lo que pudo con tal de intentar sobrevivir. No pudo. Cayó ante la fuerza abrumadora de la 4T. Pero no es que no haya luchado. De hecho, todavía continúa algunos rescoldos de esa lucha. Por supuesto, ¿no? Y están aferrados. sí. Pero siempre va a haber y digamos, México ha tenido una función, un equilibrio, si tú quieres, entre lo malo que pasa y lo bueno que pasa, ¿no? Y ahí México ahí se la va llevando entre Dios y el diablo. Pero buenos días y buenas noches. Pero ahí vamos avanzando. Sí. Sin embargo, ahorita, un gramito de presión desde Estados Unidos, que les pisa la cola a unos, los callos a otros y les apresura a otros más. Y ¡boom! ¿No? Porque obviamente vas a hacer que ese sistema que estuvo funcionando toda la vida, bueno, mucho tiempo, está defendiéndose. Se está sintiendo agredido y está defendiéndose, está tratando de sobrevivir. Y aquí la cuestión es que si has visto los cánceres, los más arraigados, cómo tienen raíces así metidas en todos lados. Ajá. Pues así está o sea, ¿cómo lo quitas, no? Sin matar a la persona que lo tiene. Es que es difícil, vamos a ser honestos, es como un mal hábito, un vicio, que es difícil quitártelo, Lalito. Por ejemplo, yo tengo un hábito al llegar a casa y es quitarme la camisa o la playera, lo que traiga. Estando en mi cuarto o en la sala, la casa de ustedes, es quitarme eso y estar muy cómodo. Y es un mal hábito. ¿Sabes cómo se me quitó? Cuando en una casa me dijeron, ¿qué no te da pena? Porque lo hacía en todos lados, Lalito. Lo hacía en todos lados. Por ejemplo, pude haber llegado a tu casa y... Sí, obviamente no me iba a quedar encuerado, ¿no? Pero sí con una playerita, algo, o abrirme la camisa y nada así.
Qué feo hábito, ¿no? O sea, no es tu casa, no es tu confianza. ¿Por qué lo haces? Pues en tu casa no es feo hábito, pero a lo mejor si vas a casa de tus suegros... Pero sí. vamos a ser honestos, o sea, lo tomas desde tu casa, lo llevas a otro lado y lo quieres replicar. Ujú. Y está el otro cambio también. ¿Sabes qué, Manuel? Pues no manches, no te comportas así. Lo cambias. Y ese hábito, te lo juro que se va cambiando. A lo que yo voy, mi querido Lalito, es que sí hay cosas que no se pueden cambiar de ese sistema, van a estar arraigados ahí, pero sí se pueden alterar. Pero hay algo que es complejo en todo esto, Manu, y que no se ha podido resolver esa ecuación entre, o sea, cómo podemos lograr ser buenos, ¿no? Ya hay un montón de herramientas, inclusive desde el gobierno, de transparencia, un sinnúmero de cosas, pero no se logra. Hay algo más que está mal. Sí. No. Hay algo más que está mal. Y yo me atrevería a decir, Manu, si tú necesitas tanto dinero, es porque hay un vacío enorme dentro de ti. Claro. ¿No? Uh-huh. Es como cuando tú dices, estoy buscando desesperadamente el amor y pues mientras más lo buscas más te huye, pero pues tú necesitas o crees necesitar el amor. Y dice, te sale la filosofía hindú, ¿no? De repente es que el amor lo tienes dentro, tú dices, porque no te late, ¿no? O sea, tú estás buscando... Sí, me quiero mucho, pero no quiero, ¿no? Sí, Ajá. sí. Entonces, esa necesidad, esa real o ficticia, es lo que te hace buscar. Y nosotros hemos comprado mucho la historia de que para ser mejores, algo tiene que llegar desde afuera, ya sea lana, poder, influencias, no sé, algo, pero tiene que llegar desde afuera, ¿no? Y así está estructurado, o sea, todo el aparato gubernamental, el aparato eclesiástico, todo tiene que ver con si te acoplas a lo ya establecido, ¿no? Volvemos a ver al mismo sistema defendiéndose, ¿no? Uh-huh. Tomando previsiones para que no haya cambios, o intentonas de cambios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos nosotros siendo beneficiados. Claro. ¿No? Yo al ser el líder, ¿te acuerdas de Fidel Velázquez? Sí. El líder de la CTM. Claro. Que creo que ya hasta al final le ponían pilas. Pero de alguna manera, ¿sí? Él siempre mamó de los recursos de la CTM. Todo el tiempo. ¿No? ¿Y lo quería dejar? No. Pues no. Lo hemos visto en el CENTE, sin decir nombres. No. Lo hemos visto en muchos lados. En todos lados. Pero yo insisto. Obviamente va a haber cosas que no podemos cambiar. Pero hay otras que sí. Yo digo que aquí falta algo, un elemento que no hemos visto. Ahí está. Pero no lo hemos visto porque no nos han enseñado a ver. Y yo creo que si pudiéramos verlo, digamos, si pudiéramos nosotros llenar ese huequísimo que te dice, es que tienes que llenarlo, ¿con qué? Con toneladas de oro. Y dices, ya tengo paz porque tengo 13,000 millones de pesos en el banco, pero estás con el Jesús bendito en la boca porque estás, o sea, ¿tú crees que los bancos no tienen mañas y argucias para... Pues sí, usted está... cualquier descuido... No está pagando impuestos, qué sé yo. No, cualquier cosa, Manu. ¿No? La bolsa de valores, ¿no? Tú compras acciones, estás ganando, tú ganas durante un tiempo y de repente, como ahorita que a alguien se le ocurre decir o pelearse con todo el planeta, y la Nasdaq 1.5 creo que se fue en picada el fin de semana pasado, ¿no? Entonces tú dices, ¿a cuánto equivale? Fueron billones de dólares, o allá le llaman trillones de dólares, lo que perdieron los industriales en Estados Unidos por un comportamiento, una actitud. ¿Sí te das cuenta? Entonces, neta, es tan chido tener tantísimo lana. Elon Musk carece de broncas, ahorita le acaban de
Pues creo que su único error fue reírse de Carlos Slim, ¿no? Le costó ahí. No, pero algo pasó porque le hackearon sus cuentas, creo que desde el Medio Oriente. Uf. Y él dijo que, bueno, él pensó que había sido Ucrania, pero pues está esa polémica. Porque levantó la mano y dijo, no fue Ucrania, fuimos nosotros, desde el Medio Oriente. Entonces, pues, aquí vemos que a lo mejor ese es un ingrediente que deberíamos aprender a controlar un poquito mejor, ¿no? Nuestra ambición. Yo creo que vivir bien no implica tantísimo, no sé. Pero es que eso también es inevitable, Miguel. ¿Crees? Porque es como una enfermedad. Pues sería bien triste. Pues de hecho lo es, o sea, ¿cuánta gente, llámese líder o no, con el simple hecho de subirse un ladrillo, lo perdimos, Lalo? Y lo que quieras, pierdes una amistad, pierdes un compañerismo, o sea, ¿por qué? Porque pues todo eso queda de lado. Mira, ya nos mandó nuestro amigo Jesús Ángeles, nos informa que sí es por persona. Sí. O sea, 2 libras de pollo por persona. 2 libras de pollo. ¿Cuánto es 2 libras? Pues es muy poquito. ¿Es como 2 piernas? No, vamos a ver. Una pierna a la quincena, mano. Es que imagínate. No. Bueno, a ver. Pues vamos a agradecerle a nuestro amigo Palafox para que nos haya dado esta información. La verdad es que, pues sí hay que hacer mención de esto, ¿no? Pero digamos esta cuestión de la ambigüedad entre lo bueno y lo malo, porque la filosofía antigua te dice que tú tienes bueno y tienes malo en ti mismo. Todo el tiempo. Y de alguna manera, digamos, ¿qué es? Vamos a suponer, tú me conoces y yo me dedico a algo que no es muy derecho, ¿no? Pero te ofrezco una lana tal y protección, Por tanto, digamos. vamos a suponer que tanto trabajo nos costaría elegir entre nuestra parte más buena y nuestra parte más mala. Aquí entran dos cosas. La pobreza, dijiste una vez. La necesidad. Y la necesidad. Y otra, pues el hecho de decir, me voy a ganar una lana rápida. ¿Qué dicen los jóvenes? Bueno, hasta hace unos años, no sé si ahorita se siga manejando esto. Se supone que la 4T estaba enfocada para cambiar Quitar eso. precisamente eso. De decir, yo prefiero vivir 3 años como rey y no toda una vida como güey. Uh-huh. Es parte ya de una cultura. Pues es que te digo, forma parte de esa, sí, de eso que tenemos arraigado en las venas. Y lo peor de todo es que son carne de cañón. ¿Y sabes cuál es el fundamento de la pobreza? Yo creo que los líderes de ahora no se enfocan en las cosas correctas, mi querido Lalito. Porque como sea antes, o sea, el tirano más tirano, que quería quedarse con medio continente o más de 2 continentes, iba por los continentes. Llámese en supremacía, llámese en todo tipo de gobierno, pero ahora es, como tú dices, es algo más egoísta. Entonces, ¿dónde queda el líder? Porque ahora, desde que te va bien, ya no te vemos la misma entrega con el pueblo, ya no vemos la misma preocupación, ya no vemos las mismas ganas que cuando vienes y me dices que me vas a ayudar. Pues la política en México se quedó con la tradición del intercambio de cuentas de vidrio por oro, ¿no? Y es así de el discurso muy increíble, y las personas crédulas, ¿no? Pero al final de la historia son cuentas de vidrio a cambio de oro, ¿no? Sí. Y eso se quedó como que muy arraigado y creo que cada uno de los mexicanos tenemos que aceptarlo, todos tenemos bien interiorizado que si nosotros jodemos a alguien, Esto va a regresar. somos mejores. Sí. ¿No? Si yo me burlo de ti, yo soy mejor. La naturaleza del albur, desde ahí, ¿no? Es que te digo, el mexicano no pierde. No pierde. Jamás. Pues sí.
Pero, a ver, Lalito, no perdemos, pero sí perdemos mucho. Pues yo digo que sí. Y otra cosa, no sé, porque obviamente pues, digo, no es que me preocupe ni nada, pero vamos a ser honestos, ¿cómo es la imagen del mexicano en el exterior? No sé si haya cambiado. 1970 era un indito durmiendo con su cotolina y su sombrerote en un cactus, ¿no? Era el mexicano el flojo, el irresponsable. No ayudó mucho el cine mexicano de los 80s, 90s, Alfonso Sayas y todos ellos, No. con esa imagen. Eugenio Derbez últimamente de veras nos pone en muy mal papel, porque ni soy tan ingenuo cuando voy a los Estados Unidos, ni soy tan irresponsable, ¿no? Creo que pues me ocupo en estar observando lo admirable de ese país, porque por supuesto que tiene muchas cosas admirables. Yo no he visto un mexicano haciendo lo que pasa en esas películas, ¿no? Y a mí me parece, digamos, todo ese cine mexicano, estas últimas películas de este actor buenísimo, bueno, a mí en La Familia Peluche me encantaba, pero pues se le ocurre hacer esta película, ¿no? Como que seguir explotando esa imagen mexicana ridícula, y yo digo, no deberíamos nosotros permitir que se nos siga viendo de esa manera. Vemos mucha gente trabajadora, mucha gente que a pesar de todo lo que vivimos cotidianamente, lo que oímos, ¿no? Que está sucediendo, a lo que se dedican muchas personas, que vemos a nuestros líderes a veces haciendo cosas indebidas. Nosotros nos mantenemos en la raya del trabajo, de la honestidad, ¿no? Tratando de sacar a nuestras familias adelante. Hay mucha gente así en México. Claro. Mucha gente. Yo digo, no faltará, ¿no? Alguien que como nos pintaban aquellas películas, ¿no? Que sí, pues vaya, ¿no? El chilango cuando va a Veracruz no necesita ir a Estados Unidos, ¿no? Tan sencillo, es más, vete a Teotihuacán y pues está lleno de extranjeros, ¿no? Cuando ¿Te ha mucha pasado que vas a lugares donde se vacacionan también mucho chilango y ya se te perdió esto? Trato de evitarlos. No, de hecho, es que es muy característico. Digo, no me lo tomen a mal, pero No, pues es como un sello. Bueno, yo digo que como mexicanos deberíamos de empezar a reconocer también nuestras fallas, ¿no? Es que ese es porque al problema. final nosotros dices, sí perdemos, y sí perdemos. Sí. Y para no perder tendremos que hacer conciencia de eso que podría cambiar, ¿no? Un poquito más de respeto, ¿no? Claro. De respeto a la propiedad privada, de respeto a la integridad humana, al derecho de la vida, ¿no? Sobre todo esa, pero vamos a seguir, bueno, yo espero que las cosas sigan cambiando, de verdad, en el país, pero también tenemos monstruos muy grandes frente a nosotros. El pasado, Sí. un pasado que no se quiere soltar, mi querido Lalito, un pasado que está bien cimentado en cada uno de los mexicanos, porque el mexicano sí es diricharachero, se burla, se ríe, pero no olvida, Lalito. No olvida. Y no olvida hasta lo que lo atrasa, ¿me explico? Y 2 de octubre no se olvida. Y eso, no, bueno, el 2 de octubre fue otra cosa. Que ahora quieran olvidarlo. Iba yo a sacar ese ejemplo porque todos los líderes del movimiento del 68, politécnicos y de la UNAM, todos esos líderes que de veras brillaron por su caudillismo y por su idealismo, se fusionaron en el sistema político mexicano y se perdieron, terminaron haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, extraviados en un sistema. Yo quería preguntarte eso, Lalito. ¿Qué se siente tú que lo viste? Porque mira, vamos a ser honestos, en mi generación, pues sí, ¿no? Era una generación de ejemplo, de... Yo cuando comencé a meterme en el rollo del 68 dije,
¿Cómo me hubiese encantado estar ahí? No, ni siquiera sé lo que decía. Fíjate que yo cobro conciencia, del 68, pues ya grande. Lo alcancé a vivir, tenía yo 4 años, y mi apreciación fue demasiado local, porque lo único que yo recuerdo es a mi abuela llorando cuando llegó 2 de mis tíos, uno que estaba estudiando en el Politécnico y otro que trabajaba para el gobierno. Okay. Entonces, los dos habían coincidido en el Zócalo en una manifestación pro gobierno y una antigubernamental, o sea, por parte de los estudiantes, mi tío Alejandro, por parte del gobierno, mi tío David. Y al final de la historia, pues cuando se armó la de Dios es Padre, cuando soltaron las tanquetas, pues todos tuvieron que correr, ¿no? Sí. Tanto los del gobierno como los estudiantes. Entonces, pues llegan ahí, mi abuela pues súper espantada, ya se estaba oyendo cosas que estaban sucediendo. Y cuando les empiezan a narrar las cosas, primero pues la emoción de ver que tus hijos llegan sanos y salvos, ¿no? Sí. Y la segunda cuestión es cuando ya empiezan a platicar cómo, digamos, uno de mis tíos cuenta que en una de las calles que llegan al Zócalo, pues se pone en el quicio de una puerta y la cuchilla de la tanqueta le pasa rozando el estómago, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi abuela sí se pregunta. Yo nada más me preguntaba, abuelita, ¿qué te pasa, no? Sí. Entonces era lo único que yo alcanzaba a ver, porque ni siquiera entré en conciencia, digamos, con lo que habían vivido mis tíos. Era ella el foco de mi atención. Claro. Y ya conforme va pasando el tiempo, conforme voy creciendo y voy estudiando, pues me va llamando la atención. Más que, bueno, tuvimos mucho que ver con el Politécnico Nacional, entonces pues había información de todo lo que había sucedido. Entonces ya te vas más o menos empapando, ¿no? Pero no tuve mucha conciencia. A mí me preocupó mi abuela ese día, porque la vi llorando. Okay. Pero sí se sentía en el ambiente, y sí te lo puedo comentar, un ambiente súper pesado. Sí, ahí concuerdo, digo, no es que yo lo sé, bueno, esta información la sé también de familiares que en ese entonces también estudiaban en el Politécnico o en UNAM, pero muchos de ellos sí coinciden en el hecho de decirme, ¿sabes qué? Digo, obviamente, pues esto es generacional y las eras, las etapas son totalmente distintas, ¿no? Claro. Pero uno de ellos me decía, yo no he vuelto a escuchar a una persona, en especial a un joven, con el deseo de decir, voy a hacer este cambio para la escuela. Y le digo, bueno, pero es que tú peleaste por ello. Se acabó el joven revolucionario. Y eso fue lo que me dijo, precisamente. Me dijo, no, es que ya, esto se acabó hace tiempo. Había un dicho antes, Ajá, que decía, no puedes ser joven y no ser revolucionario. Sí. Pues Sí, el método de enseñanza en México es socialista, ¿no? Es marxista. Eso obviamente te va a poner en contrapunto con el capitalismo, eso siempre, pero Todo el tiempo. ahorita ya no hay jóvenes con conciencia política. Sí los hay, pero pues habrá uno o dos sin fuerza, ¿no? Ya no se agrupan, ya no es... Bueno, a lo mejor es algo bueno. Bueno, vamos a mandar un saludo a Angélica Palafox, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues toca despedir ya el programa, Manu. Yo creo que fue una charla muy interesante. Queda así en una charla coloquial de amigos, que pudimos y tuvimos el honor de compartir con todos ustedes que nos escuchan desde casa. Y pues, Manu, tus reflexiones finales. ¿Cómo no, mi querido Lalito? Pues yo creo que también esto es un secreto a voces, ¿no? El hecho de vernos inmiscuidos en muchas cosas, desde gustos, desde opiniones, desde puntos de vista, obviamente nos va a acercar a ciertos sectores y a ciertas personas, ¿no? Pero yo creo, o más bien yo soy de esa idea de que cuando tú formas parte de algo, tienes verdaderamente algo en común. Y yo invito a todos nuestros radioescuchas, a todas aquellas personas, obviamente con esto no voy a decir qué actividades pueden hacer o qué no. Todos somos libres de hacer lo que mejor nos plazca, lo que mejor nos convenga. Pero no se olviden de esa individualidad. Claro.
muy aparte de, insisto, lo repito, de la creencia, muy aparte de la postura, muy aparte de la ideología, muy aparte de la creencia, hay un criterio propio. Yo creo que ese nunca hay que olvidarlo y siempre hay que mantenerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces también por la misma interacción, por el lograr entrar, el lograr conocer, el qué sé yo, cualquier impulso que te permita estar socialmente con alguien más, quieras o no, puede llegar a excluirte de lo que verdaderamente tú buscabas. Entonces, no pierdan esa individualidad. Obviamente, pues elijan bien qué ejemplos, elijan bien qué acciones, y pues de ahí partimos. Y bueno, pues mi reflexión final es que, bueno, sí, creo que hemos perdido esa capacidad revolucionaria. No hablo de armas ni de violencia, sino de esa inercia de transformación social constante, continua. Detrás de esto hay un intento de congelar una comodidad, ¿no? Y eternizarla. Nos hemos quedado callados, pero quiero decirte, Manu, que el silencio es mucho más peligroso. Porque ahora somos revolucionarios pacíficos y revolucionarios de conciencia. No olvidemos eso. Y los cambios que podamos hacer, primero los vamos a hacer cada uno dentro de cada uno de nosotros. Y ya que seamos una masa crítica, vamos a lograr un cambio definitivo en nuestra sociedad. Pues vamos a agradecer en mucho la atención que ustedes han prestado a este programa. Esto fue Onda Abierta, el programa de La Gente Despierta. Los esperamos el próximo martes en punto de las 6:30 de la tarde con un programa especial. Esto pareciera un preludio a ese programa especial. Vamos a tener un panel muy interesante con psicólogos, con economistas, con no me acuerdo, Abraham, que es comunicólogo también, pero es maestro en políticas públicas, y su servidor, antropólogo y Manu, comunicólogo. Yo creo que el panel va a ser muy interesante y el tema pues va a ser pues muy polémico, esperemos que lo sea. Y pues los esperamos la próxima semana. No se lo pierdan. Por favor. Y bueno, pues compañía obviamente la barra programática de JMS, mi querido Lalito. Continuamos. Y pues agradecerles. Nos vemos el próximo martes, mi querido Lalito. Bienvenidos los Tateguaris. Bienestar ancestral.